Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político. Estamos ya transmitiendo en vivo y en directo en este martes 21. El día de hoy vamos a analizar sobre la situación en Grecia. Esta situación en Grecia que ha creado debate no solo por el alto endeudamiento que tiene Grecia en este momento para poder rescatar la economía y el desarrollo, sino también por las circunstancias y los antecedentes con que se llega a esta situación. Pero además de analizar Grecia, ¿qué es lo que debe aprender, entender y leer o interpretar América Latina y el Caribe de este hecho lamentable que está sucediendo en Grecia? Es lo que vamos a analizar en Pulso Político. Como siempre, comienzo con una pregunta cuya respuesta es de 30 segundos, luego vamos al reportaje y regresamos ya con el desarrollo del análisis. En el desarrollo del análisis, como no es debate, no vamos a poner límite de tiempo, sino que vamos a analizar el tema de Grecia y qué debe aprender Latinoamérica. Comienzo con Santiago García. Santiago García, luego del referéndum, hubiera dado la impresión que Grecia, hasta que se saldría de la eurozona. Pero resulta que Tsipras, todo lo contrario, se sienta, negocia, llega a un acuerdo tremendamente duro, pero el pueblo lo sigue apoyando a tal punto que sigue teniendo más del 50% de apoyo. La pregunta es, ¿Tsipras claudicó ante la eurozona frente a lo logrado en el referéndum? Yo creo que la respuesta tiene dos aristas. En realidad, Grecia ha pasado por un gran dilema. Dilema es cuando uno tiene... En un punto te encuentras en dos caminos, ¿no? Uno, salirse de la eurozona, salirse de la Unión Europea con unos costos muy altos, o la otra es de alguna manera declinar, ¿no es cierto?, y poner unas bases mínimas para que el país pueda seguir existiendo, así de duro la situación. Entonces la respuesta es esa. Frente a un dilema creo que se ha escogido un camino no necesariamente el más acertado, pero creo que le da un poco de oxígeno a esta sociedad. Pero frente a ese dilema que dices, es decir, entre la nada y algo, escojamos el algo. El tema es, Marco Aníbal, nada más, ¿es viable? Realmente esa es la gran pregunta, si es que Grecia es viable, y no solamente Grecia, sino si la Unión Europea es viable. Porque si es que Grecia hubiera abandonado el euro, realmente la situación sería tremendamente calamitosa para todo el sistema, porque indudablemente vendrían otros países más que están en la misma situación que Grecia o están a punto de estar en la misma situación de Grecia. En consecuencia de lo que estamos hablando con la no salida de Grecia al euro, que también era un punto bastante vital, es que el sistema de la Unión Europea todavía subsiste, todavía da, y que esto solamente es el comienzo para un proceso de negociaciones de muy largo plazo y muy complejas. Todavía da con un gran signo de interrogación. Totalmente. Bueno, totalmente. Y ese es el signo de interrogación que vamos a tratar de despejar en la ecuación que vamos a analizar el día de hoy. Pero veamos el reportaje que nos contextualiza el tema griego. La histórica y milenaria Grecia, llena de cultura y cuna de la civilización, ahora enfrenta duros momentos. Una profunda crisis no solo amenaza su estabilidad interna como nación, sino que pone en riesgo la estructura de la Unión Europea en su conjunto. ¿Cómo surge esta crisis? El problema radica en la deuda que tiene el país heleno y que no está en condiciones de pagar, que supera los 320.000 millones de euros. Es decir, unos 358.000 millones de dólares. Durante muchos años, incluso antes de adoptar el euro como moneda, Grecia gastó más dinero del que producía, financiando ese gasto a través de préstamos. Los resultados han sido devastadores. El gasto público aumentó un 50% entre 1999 y 2007. El déficit superó el 3% y la deuda se disparó, ubicándose, según estimaciones, en 177% del Producto Interno Bruto, más del doble del límite establecido. Los problemas de corrupción y el cierre de financiamiento externo fueron otros elementos que ahondaron la crisis en Grecia. Esta situación motivó a los países de la eurozona a intervenir, temerosos del impacto que podría desencadenar. Medidas de austeridad se adoptaron como condición para obtener un rescate financiero. Sin embargo, la situación se agravó. Así, en mayo de 2010, el Fondo Monetario Internacional, con la aprobación de la Unión Europea, otorgó el primer paquete de ayuda financiera para el país heleno de 110.000 millones de euros. monto que serviría especialmente para pagar compromisos con acreedores. Sin embargo, la cifra resultó insuficiente, por lo que el valor creció a 240.000 millones de euros.
Como era de esperar, el crédito estuvo acompañado de una serie de medidas de austeridad encaminadas al recorte del gasto público, la imposición de impuestos y reformas al sistema de pensiones y al mercado laboral, lo que provocó un fuerte impacto en la sociedad griega. Bajo estas condiciones, el líder de la coalición de la izquierda radical, Alexis Tsipras, fue designado a inicios de 2015 primer ministro de Grecia. Llegó al cargo con el ofrecimiento de dejar de lado las medidas de austeridad que causaron el empobrecimiento de la población. Esa postura generó una crisis que puso en riesgo la negociación. Tsipras ha calificado como humillante las condiciones que plantea la Troika para continuar con el proceso de apoyo financiero para superar la crisis. Nuestro gobierno va a continuar con la cooperación máxima con las instituciones legales de la zona euro, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, pero con un comité tripartito cuyo objetivo es implementar un rescate que sentimos es antieuropeo. Con este comité, construido sobre cimientos podridos de acuerdo con el Parlamento Europeo, no tenemos una cooperación a la vista. La necesidad de contar con los recursos económicos para enfrentar la situación y el empeoramiento de las condiciones sociales en Grecia motivaron al gobierno a realizar un plebiscito, en el que más del 61% de los votantes rechazó las medidas de austeridad como condición para que los organismos internacionales otorguen un nuevo paquete de recursos. La mayoría está decepcionado por Europa y por su comportamiento, ya que muchos están desempleados, los salarios y las pensiones están bajo amenaza y la única esperanza es Tsipras y su gobierno. La situación de Grecia es tan difícil que el gobierno se vio forzado a decretar un corralito financiero que limitaba los retiros bancarios a máximo 60 euros diarios por ciudadano para evitar la descapitalización de sus bancos. Los depósitos de los ciudadanos en los bancos griegos están completamente protegidos. Lo mismo se aplica para el pago de salarios y pensiones. Las dificultades que pueden aparecer deben tratarse con calma y con decisión. Grecia enfrenta dos escenarios. Por un lado, la necesidad de salvar su economía para evitar alejarse del euro e incluso una eventual salida de la Unión Europea. Y por otro lado, la posición clara de la sociedad griega y su gobierno de no aceptar más medidas de ajuste que han generado pobreza y desesperanza. Olga Velasco, Pulso Político. Bueno, gracias Olga por el reportaje, nos ayuda a contextualizar el tema. Ahora, vamos a lo siguiente, en el reportaje veíamos la primera víctima del acuerdo, que era el ministro de Economía Varoufakis, un hombre tremendamente radical dentro de su ideología y él cuestionaba mucho, al igual que Tsipras en su origen, pues estos acuerdos y estas condiciones del acuerdo. Pero sin embargo de aquello, Grecia se termina planteando, frente a la nada o el algo, prefirió el algo, pero ese algo ¿cambia mucho o cambia en algo, pregunto, esas condiciones que tanto estos líderes griegos consideraban humillantes? Bien, bueno, realmente da mucho para debatir, para discutir. Carlos, permítame, yo quisiera hacer con la ayuda de las cámaras una rápida digresión, un paréntesis muy corto. Por favor. Es muy importante, suena bien, ¿no es cierto?, el tema de Grecia, lo escuchamos de una u otra forma por sus, ¿no es cierto?, por ser un gran sitio y lugar turístico, pero quisiera rápidamente con la ayuda de la cámara mirar dónde está ubicado Grecia, ¿no? En la parte izquierda, en la parte del Mediterráneo, tenemos la bota de Italia, ¿no? Para los ecuatorianos es mucho más conocido. Y luego tenemos en esta parte, ¿no es cierto?, donde está Grecia, tiene límites con Bulgaria, Turquía. Es muy importante porque los ciudadanos oímos, pero a veces no sabemos en qué parte exactamente está Grecia, ¿no es cierto?, con este mapa, y forma parte de los 28 países de la Unión Europea. La población es de 11 millones, con la ayuda de la Cámara, 11 millones de habitantes. Nosotros los ecuatorianos somos 15, para darnos una idea. El PIB es aproximadamente de 180.000 millones de euros, aproximadamente unos 200.000 millones de euros, lo cual significa el doble de la economía ecuatoriana, es decir, los griegos son menos que nosotros somos 15 millones, pero tienen un PIB más alto. El PIB per cápita de 16.300 euros, aproximadamente unos $18.000 por año. Los ecuatorianos alrededor son como 4.000, 4.500, y una superficie de 132.000 kilómetros. Eso para dar una idea. El otro tema es, basándonos en estas mismas cifras,
El PIB per cápita, 16.300 euros por año, o sea, el ingreso dividido, ingreso nacional por el número de habitantes, pero la deuda per cápita de los griegos es 26.000 euros. Entonces, es como una familia que gana 16.300 pero debe 26.000. Es un poquito para contextualizar, Carlos, inmediatamente pasar a tu inquietud y el comentario. Me parece que el reportaje nos da un rico material, lo han hecho bastante bien, ¿no? Hay una serie de circunstancias, pero yo quisiera poner en la mesa de debate y un poco para aclarar a la ciudadanía, es que tenemos que separar causas y efectos, porque cuando decimos es que el pueblo griego sufre, que estamos viendo, es un problema bastante complicado, el nivel de desempleo aproximadamente llega al 26%. El desempleo de largo plazo, es el más duradero. El más duradero. El desempleo, en el caso ecuatoriano... Cuando el promedio de la zona euro está más o menos en el 6%. 6, en algunos casos un poco más alto, por el caso español tampoco es que se libra, está una tasa de empleo aproximadamente de un 20% también. Pero el caso ecuatoriano, para ir comparando y no perder, no, 4%, en fin. Pero lo que quiero comentar es esta parte, ¿no? Separemos las causas y los efectos, porque decimos, el pueblo griego está en un gran dilema, como lo hemos empezado diciendo. Hemos dicho, hay una serie de problemas sociales, económicos, el gasto público se ha incrementado, pero contextualicemos y definamos bien la cosa, en el sentido de que unas son las causas y otros son los efectos. El endeudamiento es un efecto, no es la causa. El desempleo es un efecto, no la causa. Entonces hay que preguntar... ¿Cuál fue la causa? Yo en ese punto, y planteo, ¿no es cierto?, para seguirlo discutiendo, 3 causas. Una, la inestabilidad política, social y económica interna, y eso nos debe llamar a la reflexión en América Latina y Ecuador, porque la inestabilidad política, social y económica es con unos resultados impredecibles. Segundo, hay una crisis económica europea y de legitimidad de todo el proceso de integración europeo, que lo vamos a discutir. Que es lo de fondo. Y después con eso voy a donde vamos. Y termino, la tercera es la gran crisis financiera internacional 2007-2008. Si nos está viendo, ¿no es cierto?, los ciudadanos, tiene un familiar estadounidense, sabe que el 2008-2009 se ha dado una gran crisis que afectó a los Estados Unidos, ha afectado a la Unión Europea. América Latina afortunadamente no nos golpeó porque logramos salir de una u otra forma, en particular el Ecuador también. Pero esos 3 elementos creo vamos a que analizar esos 3 ponerlo. elementos, entonces. Analicemos esos 3 elementos, Marco Aníbal, si te parece. Pero lo de fondo es las dudas sobre la consolidación o la cohesión de la integración europea, por un lado, y por otro lado, los modelos vigentes en esa Unión Europea y fundamentalmente en lo que es la eurozona. A ver, como bien dice Santiago, hagamos un poquito de historia y contextualicemos. Me permito leer lo siguiente. Los contribuyentes no pagan sus impuestos al Estado y este no paga a sus acreedores. Es necesario que las principales potencias garanticen su solvencia mediante un préstamo. Los recursos del país no han crecido en los últimos 20 años. Esta serie de afirmaciones no viene de reconocidos analistas financieros, ni premios Nobel de Economía, ni de agencias de calificación, sino que fueron escritas hace más de un siglo y medio, exactamente en 1858 por el escritor francés Edmond About. Hablaba de Grecia. Es decir, hay una cultura de evasión permanente. Indudable. Entonces, bien dice Santiago, vamos a ver las consecuencias, los efectos, pero también en un contexto. Indudablemente Grecia entra a la zona euro cuando falsifica sus estados financieros y, lógicamente, cumple con los estándares que solicitaba la zona euro para ingreso a un país. En segundo lugar, hay un sobreendeudamiento también, que ha sido la cultura propia de los griegos. Por eso es que, cierto es que el pueblo está sufriendo, sí, pero hay que también analizar cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores, que es también los lujos y los gastos suntuarios que fue los Juegos Olímpicos de 2004. Se decía que costaban 4.000 millones de euros, terminaron con 12.000 millones de euros. Y lógicamente termina absolutamente todo esto con el problema de la subprime. O sea, hay una gran responsabilidad de Grecia. Pero una gran responsabilidad de Grecia que se anuda también al problema de impuestos griegos. Vamos al tema. Independientemente que haya existido una gran responsabilidad griega, que es evidente de los griegos, evidente tanto de los gobiernos como de la población, al no reaccionar frente a toda esta anarquía económica, financiera y social que había existido. Pero estamos hablando que hasta
hasta el 2007 el nivel de endeudamiento era casi 230.000 millones. Y que este último rescate es de 86.000 millones. Pero principalmente, Marco Aníbal, todo este dinero, ¿a dónde ha ido? ¿Ha ido para dinamizar la economía, reactivar la economía o para salvar bancos? De hecho, fue para salvar absolutamente bancos. ¿Por qué razón? Porque lógicamente el momento que se da este proceso en el cual uno tiene que preguntarse cómo es que permitieron que un país en la Unión Europea tenga este comportamiento económico, tanto en cuanto los márgenes de endeudamiento son de apenas del 60% del Producto Interno Bruto. Cada país debe tener eso. El déficit apenas debe tener un 3%. Cada país debe cumplir eso. Y la inflación tiene que ser máximo un 2% del promedio general de los 28 países. ¿Cómo permitieron que Grecia llegue absolutamente a ello? ¿Por qué? Porque el proceso de integración europeo tiene serias falencias. Y esas son las grandes señales. ¿Cómo cuáles? Primero, vamos focalizando. Sí, muy vamos bien. focalizando esas serias falencias. Creo que hemos entrado ya en el debate de lleno y eso es muy importante. Yo añado una parte importante dentro del análisis de la problemática interna, ¿no? Para ver las causas antes de pasarnos a los efectos. Tengo aquí un listadito muy rápido. La gran inestabilidad política griega es uno de los peores ejemplos. Giorgos Papandreou, primer ministro de Grecia, 2009-2011. Luego Lucas Papademos, 2011-2012. Este duró un año. Panagiotis Picramenos. Pido disculpas si pronuncio mal, Carlos. Pero... No te preocupes, que nadie es experto en eso. Picramenos duró de mayo a junio de 2012, no sé, vamos contabilizando. Antonis Samaras, 2012, enero 2015, este duró un poquito más. Y Alex Tsipras empezó desde enero 2015. Como que eso tenemos es un paralelismo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, eso de un lado. Luego, lo que acaban de plantear, ¿no es cierto? Acaba de plantear Marco Aníbal y tú también, Carlos, es... Incluso desde la academia nos estamos cuestionando ese gran modelo que teníamos frente a nuestro, que era la integración de la Unión Europea, que empezó con el Tratado de Roma de 1957. Yo soy un profesor, un académico de Economía Internacional, y siempre habíamos puesto que el gran modelo a seguir era la Unión Europea. Era la Unión Europea. No quiero con en este momento desvirtuar, porque hay cosas muy buenas, pero también está saliendo a flote muchos problemas que debemos tomarlo en cuenta para nuestro proceso integracionista en América Latina. Dentro de eso que tenemos que tomar en cuenta, permíteme también ir para Marco Aníbal para ser equitativo, ahora que está de moda el tema de la equidad y ser equitativo en la palabra, es, a ver, ¿se puede lograr una integración regional como la Unión Europea? Y aquí estamos hablando de la patria grande, etcétera, ir más allá, tenemos el AC, tenemos UNASUR, pero que son más instancias políticas que económicas. Es decir, cuando hay demasiada asimetría dentro de los miembros... Pero el problema es ese, sí, lógicamente tenemos un norte tremendamente productivo y competitivo y un sur definitivamente improductivo y falto de competitividad. Centro y periferia en Europa es tremendamente radical. Entonces, ¿cuál fue el proceso de integración? ¿Dónde está la integración económica? ¿Dónde las economías se homologaron? ¿Dónde hubieron procesos de productividad en ese sentido que homologuen absolutamente todo ello y que se integren? Aparte, ¿dónde hubo el siguiente punto? La integración fiscal. La integración fiscal no hubo tampoco en lo absoluto. Simplemente hubo una integración monetaria. ¿Y cómo se puede partir desde el techo cuando los pilares de una integración no están? Pero eso es un punto interesante, una integración solo monetaria. Exacto. No hubo una parametrización ni fiscal ni de otro tipo económica. De otro tipo de ítems o rubros económicos, pero adicionalmente tampoco aparentemente hubo una estrategia de protección a los vulnerables, que eran los más pequeños. Sí, ese es uno de los puntos precisamente. Desde el año 57 en adelante ha habido un proceso bastante interesante de construcción en lo que respecta a la integración europea. La idea siempre fue crear un mercado único. Eso evidentemente ha tenido muchas dificultades, entre otras cosas por las diferencias, la heterogeneidad en este caso. Primero eran 6 países, luego pasamos a 12, 15, finalmente tenemos los 29 países de la Unión Europea. Entonces, no es tan fácil armonizar todo el manejo económico dentro de 29 países. Eso de un lado. Luego, lo que se reclama, y bueno, yo he tenido la oportunidad de vivir en Europa por mis estudios, lo que se reclama es que la integración en algún momento se perdió, basada exclusivamente en esa gran búsqueda
en la gran búsqueda del mercado. Y se olvidaron de la Europa social, que es uno de los planteamientos de los ciudadanos. Ese es otro buen punto, se olvidaron de la Europa social. Pero vamos al tema que tú dices de los mercados. O sea, se centraron en los mercados, se centraron en el capital. Es una parte de la integración. Pero daría la impresión, Marco Aníbal, también, que es un tema recurrente, no solo en Europa, porque eso pasó en Latinoamérica también. Y eso también ha pasado en Estados Unidos con la burbuja inmobiliaria. Es decir, el capital y el mercado terminan estando por encima de aquella Europa social que dice Santiago. La Europa social empezó luego la Segunda Guerra Mundial. Ahí empieza el estado de bienestar europeo. Y ese estado de bienestar europeo está siendo desmantelado con esto. ¿Por qué? Porque el mercado es el que tiene absolutamente prioridad. Ojo, relativamente en Alemania, que es en este instante el hegemón de Europa, cierto es que las instituciones funcionan. Cierto es que tiene un estado de bienestar bastante interesante, pero ve el proceso de pobreza y de populación que tiene. La productividad alemana, estimado Carlos, estimado Santiago, se basa indudablemente en la precarización del trabajo, en lo que se llama los mini-jobs, los mini-empleos. Hay cerca de 7 millones Pero tú estás cuestionando entonces el modelo de acumulación europeo. Por supuesto. Entonces volvemos, pero entonces el debate casi termina siendo similar al de América Latina y el Caribe. Es decir, tenemos que cambiar los modelos de acumulación para que no termine pasando lo que ha pasado en Grecia o lo que está pasando en Europa, que es una Europa vieja. Pregunto. Con un proceso muy largo de integración. Decía yo, el Tratado de Roma de 1957 ya lleva más de medio siglo. Y nos deja grandes lecciones, ¿no? Ese es un buen punto. Las lecciones para América Latina, para nuestro país, son incontrastables, son muy importantes. Yo lo que creo es que no hay una receta de cocina, no hay una posibilidad de decir hasta este punto economía, hasta este punto social, a este punto ambiental. Tiene que haber, sobre todo, ¿no es cierto?, una gran visión que una a varios países, ¿no es cierto? ¿Me permites resumírtelo? De pronto en una frase que no es mía, ni siquiera, sino es de la tercera vía. Mercado hasta donde es posible, Estado hasta donde es necesario. El tema es cuáles son los límites. Los grandes padres de la integración europea, Delors y toda esta gente, lo planteaban así, o sea, una Europa unida, de paz, de progreso, de bienestar. Pero con el transcurso de las décadas, de los años, no es verdad, hay que ser objetivo en el análisis por una serie de circunstancias del desenvolvimiento del sistema capitalista en general. Pero ha ido deviniendo, ¿no es cierto?, en la primacía del capital bancario, la primacía del capital especulativo, y eso estruja, golpea a los ciudadanos. Entonces, ese es uno de los temas que nosotros en América Latina vamos a tener que hacer una reflexión, que de hecho yo creo que se le está haciendo, en donde la integración no puede solo terminar en el mercado, porque hay mucha gente que cree eso. Es que no podemos integrarnos o la integración no sirve para nada porque no logro vender más o menos. Ese es uno de los elementos. Que la integración no puede ser en el mercado, y también quiero preguntarle esto a Marco Aníbal, ¿estamos hablando de que no a una integración productiva o no a una integración del mercado? Porque yo diferencio las cosas. Ese es un buen punto. Lo que yo digo es, en realidad, la vida humana, la vida de los seres humanos es multifacética. La economía es una parte de nuestra vida, de nuestra realidad. La sociedad es la otra parte. El medio ambiente es otra parte. Eso es lo que los economistas hoy estamos tratando de posicionar como idea. Olvidarnos de la economía exclusivamente como una cuestión de mercado, sino en una integralidad. Una economía más social. Social, ambiental, si tú quieres también lo ponemos ahí. Y en ese contexto, la integración no es un fin, es un instrumento para construir sociedades mejores. El tema es, la integración no es un fin, es un instrumento para construir una sociedad mejor, pero el tema es que tenemos una fijación en el crecimiento económico, pero no en la redistribución de riqueza para lograr esa sociedad mejor que dice Santiago que tiene que ver con desarrollo social. Carlos, Santiago, por ejemplo, Alemania, ¿por qué tiene tal inflexibilidad? Porque simplemente de aquí a 35 años será un país de 81 a 67 alemanes. Tiene una tasa de natalidad de 1.4, casi menor que Japón. Necesita acumular tal cantidad de riqueza, pero tal cantidad de riqueza que lógicamente financie su desarrollo. Y esa lógica es la que hace que esa inflexibilidad se dé y que traslade su modelo al resto. Y lógicamente prima ¿qué? La lógica del mercado. El resto, la parte social, la parte ambiental, el mercado, el Estado y la sociedad, esa trilogía en la cual tanto mercado cuanto Estado tienen que estar subsumidos a la sociedad, no está.
Y lógicamente eso se ve en la destrucción absoluta de instituciones del estado de bienestar, que en algunos países está funcionando, pero que en otros en Europa está totalmente alejado, y que recién en Latinoamérica estamos tratando de construirlo, y que ese debe ser... Pero Marco Aníbal, ahí te interrumpo para agregar algo a esta discusión o a este análisis. Es decir, Europa y Europa en general, Eurozona, es una zona que está envejeciendo. Por supuesto. Y si estamos hablando de la Europa social, que se ha ido distanciando de la génesis de lo que quería hacer, ¿verdad? Estamos hablando que a mediano plazo y a futuro ni se diga, va a haber serios problemas de carácter social, incluso con el tema de la seguridad social. Porque si se está envejeciendo, ¿cómo se está aportando para apalancar a esos jubilados? Es decir, no se está retroalimentando la seguridad social. Y eso es un tema que sucede en Europa, que está sucediendo, que se está focalizando en Europa, pero que se puede replicar y de hecho se va a replicar también en América Latina. Correcto. Ese es uno de los temas de mayor preocupación en Europa, en la medida del proceso de envejecimiento, que tú lo dices muy claramente, Carlos. ¿Cómo se maneja el tema de los sistemas de seguridad social? Y hay un debate porque la visión que nuevamente empieza a primar es la visión nuevamente de mercado, el de alta rentabilidad, los fondos previsionales para apalancar los procesos del capital financiero especulativo. Esa es la realidad europea. Entonces, precisamente de esa realidad tenemos que aprender, porque es uno de los elementos fundamentales para garantizar vida digna. O sea, eso no lo podemos perder. Ahora, en el caso europeo hay por ejemplo, nunca hubo una armonización en ese ámbito de la seguridad social. A nadie se preocupó, cada quien juega el juego que pueda. A diferencia de otras circunstancias, había que armonizar ciertos aspectos relacionados con el funcionamiento de algunos mercados, pero los temas sociales de trascendencia para el ciudadano europeo, segundo plano. Ok, ahora vamos a otro tema. Ya mismo tengo que ir a corte, pero quiero preguntarte, Marco Aníbal. Se ha hablado mucho del tema de la economía rentista. Y eso también es otro tema recurrente en el mundo, la economía rentista. Acordémonos, amigos televidentes, que hay alimentos que se negocian en bolsa, y eso sí que para mí es criminal. Que alimentos se negocian en bolsa es criminal. El tema es cómo le cambiamos el chip a los modelos económicos que se sustentan en la especulación, en la rentabilidad, en la renta y no en la producción. Carlos, cambiar el chip va a ser una lucha de nuestras generaciones de aquí en adelante. Pero esa economía rentista, aún en la crisis griega, es impresionante. El fondeo alemán es 1.5 a 3%, le presta a Grecia entre el 3 y el 6%, prácticamente el 200% de rentabilidad. Aún en las condiciones de Grecia tiene que ganar el mercado, aún en las condiciones de Grecia tiene que ganar la banca. Y fue la banca la que causó esto, pero es la banca que está regresando absolutamente todo su retorno con unas rentabilidades impresionantes. El ser humano no importa, hay 400.000 niños que no están siendo alimentados en el sistema educativo griego. Esas son las realidades. Hay básicamente un 30% de desempleo. Desempleo abierto y una crisis humanitaria en forma impresionante. Pero igual, el mercado es el que gana. ¿A dónde vamos? A la parte rentista, seguir en eso. Marco Aníbal, te interrumpo, porque con lo que acabas de decir, se prende una luz amarilla tirando a rojo. Es decir, si en vez de prestarle al 1.5 le prestan al 3%, lo que se trata es de recuperar para seguir salvando a los bancos. Pero es lo que ha sido absolutamente lo que sucedió en los Estados Unidos, es lo que está sucediendo en Europa. Es la lógica perversa del sistema capitalista. Es la lógica perversa del sistema capitalista, pero ¿cómo entender entonces que le quieran poner una condición a Grecia como la que dice el primer ministro de Eslovaquia? Dice, pide la expulsión de Grecia del euro si no cumple, debe pagar por su pasado. Pero no solo que le hacen pagar por su pasado, sino que también le hacen pagar por los irresponsables banqueros europeos que le prestaron tanta plata. Pero indudablemente hay que tomar en consideración una cosa. Grecia es indudable que tiene que pagarlo, lógico que tiene que pagar, pero en esas condiciones es una verdadera locura. E indudablemente tiene que hablarse de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, justamente Alemania. ¿Cuál fue? La condonación de la deuda alemana en los tratados de 1953, los tratados de Londres y el Plan Marshall. Y el plan Marshall, que fue un plan de productividad, un plan de producción, un plan real, no fue rentista, fue de producción y que tiene que obligarse a ello. Y sobre eso vamos a hablar en el segundo bloque. ¿Les parece, Santiago y Marco Aníbal, amigos televidentes? ¿Cuál es el modelo de economía que debemos construir en el mundo? Bueno, claro, en América Latina nosotros tenemos que preocuparnos por América Latina y el Caribe. Pero ¿en qué se debe sustentar esos modelos de producción? Esos modelos que generen trabajo, esos modelos que atraigan verdadera inversión, no ese capital golondrina que viene, gana y se va. O de esa inversión misma, de pronto, de América Latina como la vivimos en el Ecuador, de aquí adentro,
que se compraban bonos para ser luego acreedores del propio Estado y del propio pueblo. Venimos de inmediato. Por favor, ¿esta es la fila para conseguir alimento? Así es. El hambre ataca las 4 esquinas de la tierra, soberano. Todos los días centenas de nubios, fenicios, ismaelitas y muchos otros pueblos llegan a Baris a comprar granos. Es muy reconfortante tener a un hombre tan hábil en el arte de curar. Tenemos que ir a Egipto a comprar alimentos, señor Jacob. Sueños de Egipto. De lunes a viernes, 19:30. Ecuador TV, somos todos. El Minuto Panamericano llega a ustedes gracias a... CNT TV es televisión satelital para todos, con planes desde $15. Además, súmale más entretenimientos con nuestros paquetes Fox y HBO. Sin CNT, no has vivido todavía. Estados Unidos continúa dominando en algunas disciplinas deportivas. En los Juegos Panamericanos, en gimnasia rítmica femenina, Laura Sainz adjudicó todas las medallas de oro. Este lunes, en masas y cintas, se ubicó en primer lugar llevándose la presea dorada. A estas deben sumarse las alcanzadas el fin de semana en pelota, aro y competencia múltiple. De esta forma se ratifica el porqué. Sainz, de apenas 15 años, es la reina de los Panamericanos Toronto 2015. El Minuto Panamericano llegó a ustedes gracias a... CNT TV es televisión satelital para todos, con planes desde $15. Además, súmale más entretenimientos con nuestros paquetes Fox y HBO. Sin CNT, no has vivido todavía. Este viernes desde Cotacachi. Taqui, a las 12:30. Tucuyami, Ecuador TV Canchic. La reina de Persia. Muy pronto. Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político. Estamos haciendo un análisis sobre la situación de Grecia, sobre la factibilidad de Grecia y también sobre, ¿es viable la eurozona? ¿Es factible? Hay un gran signo de interrogación. ¿Puede salir adelante? Y yo hice una pregunta al terminar el primer bloque. ¿Qué modelo de economía queremos en el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, el Caribe y obviamente y evidentemente en el Ecuador? ¿Queremos seguir apuntalando un modelo de economía rentista? Un modelo de economía corporativo empresarial o un modelo de economía social redistributivo, una economía social de desarrollo local, territorial, que sustentado genere un verdadero desarrollo nacional. Bueno, llámenos y dennos su opinión. Pero bueno, hice esa pregunta, Santiago. Ahora, sin perjuicio que me respondas la pregunta que he planteado, a mí me gustaría también aterrizar toda esta discusión a lo que se venía hablando acá también en la patria grande, en la famosa integración. Muchos dicen a UNASUR y CELAC, ¿para qué sirven si no hay una integración productiva, no hay una integración de los mercados? Ecuador puede entrar al Mercosur, ¿qué pasa con la Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera? ¿Qué lecciones entonces tenemos que aprender? Yo creo que esa es un poco una de las conclusiones que creo está quedando en el programa, ¿no? Este modelo, entre comillas, casi perfecto, o como se lo vendía de una manera, ¿no es cierto?, en donde implicaba muchos avances, que de hecho lo han existido en el caso europeo, pero también vemos una serie de dificultades y problemas en donde prima el mercado más que otras consideraciones. Entonces el mensaje para la integración latinoamericana es que tenemos que verlo con una integralidad a la integración.
Yo encuentro, incluso en colegas académicos míos, una desesperación en el sentido de que ¿dónde está la construcción del mercado? El mercado ampliado es una parte del proceso, pero no puede terminar ahí. Se necesita una visión política. ¿A dónde queremos ir en términos de sociedades latinoamericanas, para ser más preciso? Y entonces, me parece que ahí hay un gran punto, un gran avance cuando nosotros vemos los procesos como la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, ¿no es cierto?, con 33 países, o con los 12 países de la UNASUR, en donde, por ejemplo, vemos, en el caso de UNASUR, que conozco un poco más, hay una política, por ejemplo, de integración en temas médicos y de salud. Y de educación también. Y de educación, hablando, ¿ah? Para mencionar algo, sí, y de educación. Entonces, creo que eso es una gran lección. Ojalá nos podamos, en el país y evidentemente en América Latina, romper este esquema, ¿no es cierto?, esta forma de pensar reduccionista. Totalmente. Y me autocritico, yo soy economista, pero economicista, y tengamos una visión mucho más amplia de la integración, en donde valoremos las cuestiones fundamentales. Pero te quiero plantear algo. Tú estás hablando entonces que la integración va más allá del tema de los mercados. Exactamente. Que implica primero una visión política, una visión como la que se está tratando de construir a través de los países de la CELAC. Podemos tener incluso algunas desavenencias, algunos desacuerdos, pero ¿qué necesita América Latina? Más autonomía, por ejemplo. Eso es una palabra un poco compleja. ¿Qué implica autonomía? Autonomía implica que podamos un poco construir nuestro propio desarrollo. Ese es un tema, ese es un tema complejísimo. Parémoslo no hay ahí tiempo. Porque para también darle la palabra a Marco Aníbal. El tema es viable. Por supuesto que es viable, pero si lo estamos tratando de construir, miren ustedes la disminución de pobreza que hemos estado llegando. Dentro de un proceso de largo plazo, pero evidentemente. Y lógicamente no, este es un camino, no es una meta, no es un objetivo a cumplir en tal momento, sino es un camino perpetuo, perpetuo. Lógicamente tenemos que integrarnos económicamente, por supuesto que tenemos que integrarnos económicamente, por supuesto que tiene que haber un mercado, pero también tiene que haber una integración política, tiene que haber una integración social, tiene que haber una integración inclusive fiscal. Entonces el proceso de integración nos orienta no solamente a vernos como simplemente consumidores, somos ciudadanos y seres humanos. Ya, pero en esa integración que ustedes están planteando más allá, hay países más fuertes y países más débiles, y eso es una realidad. Sí. ¿Cómo equiparas al débil con el más fuerte? Porque en un momento dado, por más buena intención que tengas, va a haber una desventaja, o sea, va a haber ventaja competitiva para los fuertes. Pero indudablemente este es el proceso de integración. Para eso sirve, para que el fuerte acople también al débil y lógicamente hay una integración que no. Acople. ¿Qué se acople? ¿Cuáles serían los términos de ese acople? Bueno, los términos serían, ¿no es cierto?, procesos económicos más solidarios, procesos económicos de convergencia productiva, que se llama, para usar, un término tan técnico, unas políticas de armonización que nos permitan, por ejemplo, atender a tejidos empresariales como pequeña y mediana empresa, que son mayoritarios en el caso de América Latina. Yo profundizo lo que dice Marco Aníbal. Finalmente lo que hemos encontrado en la Unión Europea es una división internacional de trabajo. Total. Hoy estamos hablando que en Europa hay un norte y un sur. Norte está Francia, no necesariamente geográficamente, que no se me entienda, sino desde un punto de vista de análisis de geopolítica, en el sentido que hay un norte, está Francia, Alemania, los países desarrollados, y hay un sur. El norte siempre más fuerte que el sur. Que el sur, no sé por qué extraña razón podemos entrar a un debate ahí, pero el sur, ¿de dónde? Los países del Mediterráneo, los nuevos países que ingresaron a la Unión Europea. Entonces, creo que esa es la gran lección para América Latina, ¿no? En el sentido de que la integración debe contener fuertes procesos de convergencia económica, de apuntalamiento de pequeñas, medianas empresas, pero en un marco mucho más amplio, ¿no? De equidad, de solidaridad, no solamente pensando en la rentabilidad, sino una visión mucho más grande. Por eso yo decía, yo creo que tenemos un antecedente, yo diría una perspectiva bastante interesante, que no está todavía completamente armado, hay que decirlo, que es precisamente la CELAC, ¿no? La Comunidad de Estados Latinoamericanos. Pero para ir terminando este tema y para después ver el tema de la integración monetaria, si es conveniente, no conveniente también para Latinoamérica, siguiendo este ejemplo de la integración europea. A ver, tú hablas de convergencia económica para apoyar a la pequeña, mediana y el desarrollo regional, etcétera, etcétera. Pero lo lamentable es que temas de todo es temas de nadie, lamentablemente. El Banco del Sur hasta ahora se puede constituir. O sea, mejor dicho, operar el Banco del Sur. Sí, está constituido, pero no está operativo. Sin embargo, los BRICS tienen ya su propio banco.
Pero tome en consideración también que lo que falta es un liderazgo bastante fuerte, y eso sí se le reconoce en la Unión Europea a Alemania. Le falta ejercer un liderazgo, pero lo tiene, relativamente lo tiene. En Latinoamérica no. Brasil no se anima a ser el líder que mueva absolutamente toda ella, y no le interesa. Aparte de eso, México, con la crisis que tiene, ni hablar. Pero como bien dice Santiago, la idea es intercalar todo ese tipo de economías que nosotros sí tenemos para no caer en esa división internacional del trabajo que la tiene Europa y que lógicamente tenemos los países del norte industrializados, los países del sur con bajo nivel agregado, y también hay que tomar en consideración a la otra cosa. Una elección bastante interesante que rompe esa economía rentista en Europa fue la de Islandia, que netamente dijo: yo no entro a la Unión Europea, no me acoplo absolutamente todo esto, voy a hacer lo que yo desee y pongo en orden después de la crisis financiera bancaria que se dio. Y también una Inglaterra que está a punto de salirse porque no le conviene. Entonces eso también nos da la pauta de que esa concepción no es que vamos a homologarnos, porque la idea no es homologarnos, sino complementarnos en esos mercados que nosotros tenemos, pero no solamente hablar del mercado. ¿Por qué? Porque la concepción de las élites empresariales en nuestra Latinoamérica es de integración. Mercosur nació ¿cómo? Como un mercado. No nació como un proceso de integración, sino como un proceso de integración de mercado. El resto poco a poco se ha ido generando y se ha acoplado a UNASUR que va con la cuestión del desarrollo. Pero para generar esa autonomía y esa independencia que tú mencionas, requerimos un verdadero desarrollo. Y el tema es cómo logramos ese verdadero desarrollo de la óptica de la economía. Ahora, vamos al tema. Cuando Tsipras dice, frente a la nada y el algo, prefiero el algo, prefirió ese algo a pesar de que podía tener condiciones fuertes para no salirse del euro, porque sabía que salirse del euro era un suicidio. Como aquí se habla a veces de la eventual salida de la dolarización y que recurrentemente el gobierno dice no se va a salir de la dolarización, como así es y hay que creerle porque también sería un suicidio. El tema es factible una integración en Latinoamérica, al igual que en Europa, a través de una integración monetaria. Bien, pero yo creo que estamos en ese punto, ¿no? Sigamos el análisis de la cuestión y el dilema griego. O con nada o con poco. Es tan grave salirse del euro, ¿no es cierto?, y de la Unión Europea, que el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno de izquierda griego acepta un paquete económico. Veamos rápidamente, Carlos, el paquete económico, la dureza, para que un poco la gente pueda valorar. O sea, es tan grave salirse, pero más, ¿no es cierto?, tiene un costo altísimo quedarse. Veamos rápidamente el costo. Una de las medidas que se está implementando es destinado a restaurar la confianza, para lo cual se va a incrementar el IVA. El IVA, por ejemplo, tiene varios niveles. Tiene 6, tiene un nivel de 13 y finalmente se llega a un nivel del 23%. O sea, hay IVAs diferenciados. Hay IVAs diferenciados, pero el nivel máximo 23 que se castiga básicamente al turismo, a hoteles y restauración. Restauración, bueno, es el nombre que se usa en Europa para hotelería, ¿no? Eso de un lado. Luego tienes privatización. Se está planteando de que se privaticen telefónicas, que se congelen las pensiones, que se incremente la receta de la histórica del FMI. Que se haga reformas para liberalizar el mercado laboral, reducir draconánicamente de una forma extrema la administración pública. ¿Todo esto para qué? Como condición, un requisito previo para entregar 82.000 millones de euros. Entre 82 y 86.000 en un plazo de 3 años, pero el requisito es medidas muy duras. Y algo que debo decir como economista. En realidad, Grecia viene un proceso de ajuste económico desde aproximadamente 2010. Entonces, significa que hacer todo el ajuste macroeconómico no es en los últimos 2 años, están mínimo 6, 7 años. Entonces, lo que estamos frente a una situación complejísima de ajuste en donde la parte social queda en segundo plano. Aquí hay que llegar a un equilibrio fiscal que nos permita, entre comillas, volver a la estabilidad el tema es y dejar esto quiénes ganan y quiénes pierden. Creo que ahí te faltó el tema pensiones, porque estamos hablando que la población entre los 16 y 24 años está en términos de personas sometidas a graves privaciones, léase acceso de oportunidades, está más o menos en el 32%, 16 y 24 años, que es gente joven, ¿no? Mientras el promedio en la eurozona está en el orden del 7%. Antes de pasar con Marco Aníbal, permíteme ir donde un televidente que ha tenido la generosidad de llamarnos, Rubén Lord de Portoviejo. Rubén, ¿qué opina de todo esto? Buenas noches, señores. Buenas noches. Interesante el programa, ya que tenemos la oportunidad justamente de traer estos aportes a la integración que se busca en el sector de Latinoamérica.
Yo tenía una pregunta para los señores invitados. ¿Cuál es la pregunta, Rubén? Si no se considera que Europa, la Unión Europea, entra en un estado podredumbre del sistema capitalista inmerso desde hace muchos años, que se creyó era la solución, o que dio un énfasis o ¿cómo podemos expresar? Un bienestar a toda la zona europea basado en mercados, como ya se lo ha mencionado, y no en la parte integral social. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Marco Aníbal, ¿tú qué le dirías a Rubén? Que básicamente lo que estamos viendo en Europa es la crisis del capitalismo central. Indudablemente que sí. Porque lógicamente no podemos hablar de otro tipo de cosas. La misma crisis que se dio en los Estados Unidos, pero la diferencia es la forma como salieron. En Estados Unidos, Obama lo que aplica son medidas neo-keynesianas, medidas contracíclicas, medidas expansivas en el gasto. En Europa no. Y lógicamente estamos viendo ese costo social tremendamente radical, del cual va a ser muy difícil que Europa se solvente. Lógicamente, lo que estamos viendo es una caída bastante fuerte, no solamente una crisis, de ese comportamiento rentista, de ese comportamiento financiero, de ese capitalismo de casino, porque eso hay que llamarle, que netamente ha sido un capitalismo especulativo, que no ha sido el capitalismo de producción, de productividad, de inversión, de ahorro, de consumo, bajo ningún punto de vista. Esa es la diferencia y esa es la gran lección. Nosotros debemos llegar a un capitalismo de producción, que lógicamente fondee nuestros procesos de desarrollo humano, porque de eso se trata. A eso iba, producción y redistribución. Antes de volver contigo, Santiago, Ulises Velasco de Cuenca también está con nosotros y quiere opinar o plantear una pregunta a nuestros panelistas. Ulises Velasco, gracias por llamar. ¿Cuál es su opinión o cuál es su pregunta? Por favor, seamos concretos. Buenas noches. Mi consulta básicamente en base a lo último que estaban hablando sobre la cuestión social que está por debajo del mercado. Nosotros como país, como Ecuador, que no tenemos moneda propia, en el caso de una unión económica, política o de mercado con el resto de países de Sudamérica, al no tener moneda propia, ¿cómo podemos solventar, cómo podemos competir con los otros países? Gracias Ulises. Bueno, ahí hay una pregunta concreta, más que en Europa, relativa a nuestro propio país, en términos de una eventual integración o en términos de una competitividad frente a los otros países. Precisamente la experiencia de Grecia muestra que el sistema monetario unificado de la Unión Europea a través de la moneda única, el euro, vigente desde el 2001, muestra que hay poquísima flexibilidad. Frente a una crisis, frente a una recesión económica, Grecia no puede hacer movimientos de política monetaria, no puede devaluar, incluso tiene restricciones, ¿no es cierto?, para la creación secundaria de dinero a través de la emisión. Entonces, ese es un tema importantísimo, ¿no es cierto?, para que nosotros veamos que una posible desdolarización, un proceso, ¿no es cierto?, de una salida de una moneda dura no es tan fácil, es un proceso súper complejo, de gran costo, que los griegos, el mensaje que un poco estamos compartiendo en esta noche es, tan alto es el costo, subir el IVA, bajar las pensiones, todo un proceso de privatización, reducción de servicios públicos. Todo eso que es altísimo no se compara si te sales del euro. O sea, eso están diciendo los políticos griegos. Finalmente me aguanto este ajuste draconiano, pero me voy a quedar con el euro porque si no es un costo muy alto. O sea, a pesar de que ya de per se hay un alto costo social. Es obvio que hay un costo social, pero la salida del euro puede tener unas repercusiones catastróficas, mucho más alto. Ese es un poco el mensaje que yo interpreto de la decisión. ¿Tú coincides que sería un costo más apocalíptico? Lo que yo puedo verificar es una cosa, el costo no solamente fue para allá. Tomemos en consideración que tiene un impacto en Europa, en la Unión. Que los 55.000 millones de euros que se le prestó a Grecia tiene un soporte, una garantía, que son todos sus activos productivos y de logística, puertos, aeropuertos, absolutamente todo. Eso Grecia ya no lo tiene, ya está privatizado. A ese nivel se llegó. Pero lógicamente la salida del euro tenía tales cuestiones, un almataje tan fuerte que salir de ahí para Grecia hubiera sido un acabose. Y no tuvo Tsipras un plan B con respecto a ello. Antes de ir con un televidente, Ambato Sebastián de Youch, ya no tiene todos esos activos productivos porque están privatizados.
porque se originó esa deuda estratégicamente para captarlos? De hecho, hay que tomar en consideración que el primer proceso de negociación, el 20 de febrero, que inició, no incorporaba eso. No lo incorporaba. Este último sí. Después del referente sí. Por eso, lógicamente, se siente que este último medida ha sido una medida tan humillante y un verdadero castigo y un precedente para decirle al resto que quiera salirse del euro, esto les va a pasar, esto les va a suceder y lógicamente vemos lo que pasa. Gracias. Voy a donde Santiago de Joe de Ambato. Santiago, gracias por llamar. Perdón, Sebastián de Joe de Ambato. Sebastián, ¿cuál es su opinión o la pregunta? Sebastián. Gracias. Mi pregunta específica es con respecto a estos temas de integración tan importantes que se están dando en todos los continentes del mundo. En consideración especial a Sudamérica, porque contamos con todos los recursos naturales que de alguna forma privilegiada no cuentan otros continentes. Pero de alguna manera, y esta es mi pregunta específica a los señores panelistas, ¿no es un poco utópico pensar que en Sudamérica se va a dar algún momento esta integración, dada, vuelvo a decir, la particular concentración de riqueza, especialmente ecológica, y esta injerencia entre comillas, invisible que existe de los países más poderosos, que no les interesa que exista una integración en Sudamérica? Gracias, Sebastián. Está planteada la pregunta y la respuesta. Sebastián, le recomiendo que siga en la sintonía porque vamos a hacer una pausa y regresamos. Montañas nevadas, bellezas aladas en el horizonte. Son tus selvas profundas, guardianas eternas de tu alma noble. Es tu gente de roble, de piel de cobre, mirada franca, soberana, noble, amable. Ecuador, tierra fecunda, patria sagrada, de gente buena, de manos limpias, rostros sinceros, corazones honestos. Es el poder de tu gente el que hoy guía a este Ecuador. Este miércoles en Café TV, al son de la marimba, Esmeraldas nos trae sus fiestas. Si usted es un fanático del dulce, tiene que visitar Sweet Place, un lugar lleno de magia. Y el chef Carlos Gallardo nos preparará una deliciosa langosta encocada. 8:15 por Ecuador TV. Ecuador TV, somos todos. Nunca me imaginé conocer en Guayaquil a mi marido. Él me conquistó con esa sal guayaquileña que solamente ellos tienen. Guayaquil es una ciudad bien grande y solo ahí saben enamorar a una mujer de verdad. Somos Guayaquil. Somos Guayaquil. Somos Guayaquil.
Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya nos quedan pocos minutos, seamos tremendamente concretos, me quedan creo que 6 minutos. Quiero que respondamos la interrogante muy interesante, por cierto, de Sebastián de Jot de Ambato. Decía, ¿es posible la integración en Latinoamérica y Caribe bajo este concepto de patria grande, considerando la heterogeneidad, pero sobre todo la concentración de riqueza, de recursos naturales? Recordemos que no solamente es recursos no renovables, estamos hablando de agua, estamos hablando de una gran capacidad de alimentos, frente a un potencial también de oportunidades frente a la escasez de alimentos en Europa, que va a haber en Europa y en otras regiones del mundo también. Excelente pregunta de Sebastián. Ahí el punto central es, ¿qué queremos hacer con los recursos estratégicos que tiene América Latina? O lo vemos como un problema o lo vemos como una oportunidad. Agua, biodiversidad, tema energético, toda la riqueza mineral que tenemos. Y yo añadiría algo más, una rica cultura, ¿cierto?, que puede servirnos para soportar la integración. Pero el tema es, ¿qué queremos? ¿O lo vemos un problema o una oportunidad? Y yo recuerdo, me viene a la mente este rato, en la Unión Europea hay aproximadamente más de 200 dialectos. O sea, América Latina tiene una gran riqueza cultural. No quiero decir que seamos homogéneos completamente, pero tenemos un pasado, tenemos una proyección futura común que lo podemos sacar adelante. Entonces, frente a esa pregunta, el primer punto es, ¿cómo utilizamos esos recursos estratégicos para una integración para la sociedad, para una integración social sostenible de nuestros pueblos? Ese es el punto central. No es un problema. Si la pregunta es esa, yo lo veo una gran oportunidad y eso tenemos que El problema es que los líderes interpreten que esa oportunidad se tiene que generar en una necesidad de ejecución. Por ejemplo, exactamente, por ejemplo, la gran riqueza cultural expresada en saberes y conocimientos tradicionales, medicina tradicional, nuestros grandes recursos biológicos. Eso, por ejemplo, América Latina nos falta un camino larguísimo, Carlos, por recorrer. Pero no es camino perdido, es un camino largo, estos son pero los temas importante. que casualmente deben enriquecer el debate. Lamentablemente estamos concentrados en una coyuntura política muy fuerte, pero estos son los elementos que hay que debatir. Cuando uno habla, por ejemplo, habla de los saberes ancestrales, cuando habla, ¿no es cierto?, de todo el tema de la biodiversidad y el conocimiento, me dicen, bueno, pero si no pasa por una patente, Santiago no sirve para nada. Ya, pero porque tienes la visión entre ceja y ceja que esto termine en un dólar, termine en un euro, y no ves una perspectiva mucho más amplia. Ya, pero estamos entrando también a otro tema de geopolítica. Ahí los grandes mercados corporativos que se sustentan en economías corporativas, América, Europa, permitirían esta gran integración latinoamericana, porque a la hora del té, en algún momento, vamos a hacer una barrera. De hecho, indudablemente lo somos el continente del futuro por los recursos que tenemos, pero indudablemente el gran reto no es solamente decir, tenemos recursos naturales, entonces nos quedaremos como países extractivistas, rentistas, y nada más. ¿No habrá transformación, no habrá valor agregado con todo lo positivo que eso implica? Para eso necesitamos innovación, para eso necesitamos patentes, que es una ciencia, tecnología, innovación, desarrollo, investigación. Tenemos absolutamente muchas cosas, tenemos oportunidades notables para integrarnos, que no solamente pasan por el mercado. Esos saberes son parte de nuestra esencia, de nuestra cultura. Gracias al cielo, no somos homogéneos, por suerte. Y eso es lo positivo. Y lógicamente, cierto es que tenemos un mercado y tenemos que ser pragmáticos, pero también hay otras consideraciones, pero también tenemos que respetar a esa Pachamama, a esa Madre Tierra, porque es también la gran ventaja, señores, que nosotros tenemos. Me quedan 3 minutos, pero sigamos en este tema de la integración, pues, sin prejuicio que puedas mencionar lo que estás viendo ahí. Sebastián trajo la pregunta Pepo, llamemos así, sobre el tema de la integración latinoamericana, etcétera, etcétera. El presidente Correa dice no al Mercosur porque con dólares es un suicidio. Pues, o sea, no puedo hacer los ajustes correspondientes en comparación con los otros países miembros del Mercosur porque ellos tienen moneda propia. Pero también ha dicho el presidente Correa, Comunidad Andina y Mercosur deben converger en UNASUR. ¿Esto es factible? Yo creo que eso es factible, ¿no? Y precisamente, desde mi punto de vista, la experiencia que nos deja todo este proceso complicado de la integración europea, donde hemos discutido durante todo el programa esas debilidades de una Europa no social, sino de mercado, creo que nos deja una gran lección. Necesitamos unos esquemas de integración que partan de una perspectiva amplia e integral, y creo que ahí tenemos la respuesta a través de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos, y también por la UNASUR. Uno de los mandatos de UNASUR es encontrar los mecanismos, por ejemplo, de integración económica entre la Comunidad Andina y el Mercado del Sur, el Mercosur.
pero ya no de una forma aislada, sino dentro de un proceso lógico de desarrollo, de gran decisión política, de acompañamiento social, que se ha dicho de paso, hay que trabajar más, porque a veces solo nos reunimos los expertos, los académicos y la gran sociedad. Mucho grupo de pensamiento para aquello. Prácticamente implica verificar qué es lo que ha pasado en la Unión Europea, analizar dónde hubieron errores, y sí que los hubieron, no cometerlos de nosotros, tener una visión integral, tener una visión humanista, que sea el ser humano el centro absolutamente de esa integración y que el mercado sea la vía, una más de las vías y uno más de los mecanismos, pero no la razón de ser. Ese es el gran reto. Nosotros tenemos que tener nuestra concepción humanista, nuestra concepción de desarrollo, nuestra concepción social, el resto y ambiental, el resto, el mercado es una vía más, un mecanismo más, no es la razón final, no es la razón per se, por ahí vamos, y lógicamente, concuerdo contigo Santiago y contigo Carlos, es una visión integral, analicemos lo que pasa en Europa, que no nos suceda lo mismo, que no sea el gran paradigma que nosotros verificamos y que lógicamente creemos algo nuestro, no copiemos, sino que creemos. Gracias, Marco Aníbal. Bueno, todavía creo que tengo... Un par de minutos. Un par de minutos no, pero sí 30, ni para conclusiones. 30 segundos cada uno. Bueno, la conclusión es, Grecia, ¿no es cierto?, tiene que resolver sus problemas y su inestabilidad política, social, económica. Eso está claro, no podemos negar el desajuste, esa gran, ¿no es cierto?, inestabilidad política que destroza a los países, eso está claro. Segundo, hay que resolver el tema, ¿no es cierto?, de la integración europea que asuma una otra visión, que los ciudadanos europeos empujen, ¿no es cierto?, una visión distinta en donde no quede el gran capital como el gran beneficiario de incluso con dolor y lágrimas de los diferentes pueblos. Y tercero es que hay que seguir trabajando, nos sirve como gran ejemplo para nuestra integración latinoamericana. Marco Aníbal. Para mí particularmente Grecia, para mí particularmente España, Portugal, Italia, Irlanda, Alemania y todos esos países que fueron un ideal, simplemente nos han dado una gran muestra de que cuando las cosas se hacen con lógicas perversas de mercado, pues ahí están los resultados. Netamente es primero el ser humano y lógicamente el resto viene por añadidura. Si es que eso nos olvidamos, tenemos el ejemplo. Gracias, Marco Aníbal. Gracias, Santiago. Muchas gracias. Estabilidad política, importante, no solamente para consolidar una democracia, sino para cohesionar un verdadero desarrollo. Economía social, no corporativa empresarial, porque eso nos permite redistribuir. Por eso también nosotros, como Ecuador y Latinoamérica, tenemos que sacar una conclusión y una lección. A defender la democracia, cueste lo que cueste. Si estamos en desacuerdo con un gobierno, a debatirlo, a dialogarlo sobre ejes, aunque sean complicados y sensibles, pero con madurez. No hay que tener miedo ni al debate y peor, al pluralismo. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. Los espero el próximo día martes.